Gracias, presidenta. Ministra, bienvenida de nuevo a esta comisión. Antes de comenzar, y como he hecho también en la sesión de control en el pleno del día de hoy, quiero mostrar la gratitud de todo mi grupo parlamentario a los jóvenes de nuestro país que han sido un ejemplo de acción ante la emergencia nacional que ha asolado varias zonas de nuestro país. Una juventud que ha sido ejemplar, que ha estado colaborando como voluntarios, ya sea en labores de limpieza, acompañamiento, recogida y entrega de material y diversos enseres, en todo lo que haya sido necesario. Estamos profundamente orgullosos de los jóvenes, de quienes algunos menospreciaban y les acusaban de ser una generación de cristal, han resultado ser de hierro o de diamante y han podido enfrentar la tragedia con trabajo, con entrega y con sacrificio hacia los demás, hacia quienes necesitaban más recursos y más ayuda y la estaban pidiendo. Esa juventud, ministra, creemos que merece todo el reconocimiento y todo el apoyo también por parte de su ministerio. Por supuesto, estamos de acuerdo en combatir la desinformación, como ha dicho el señor Camino. El problema es cuando viene la desinformación precisamente del propio presidente del Gobierno de España. ¿Cómo combatimos al presidente del Gobierno de España? Recordemos, la amnistía no cabía en la Constitución. No iban a pactar con Bildu, si quiere se lo repito 5 o 20 veces. El que iba a traer de vuelta a un tal Puigdemont a responder ante la justicia y que veía delitos de rebelión. No voy a indultar a políticos. Lo dijo Pedro Sánchez. Y así le puedo relatar hasta 52 mentiras o desinformación, como catalogaría el señor Camino. La última y más grave, señor Camino, el propio presidente acusó de ultraderecha, esa palabra que a ustedes les fascina, a grupos y de grupos marginales, a vecinos indignados. El problema, señor Camino, es que la desinformación es precisamente su gobierno. Mire, ministra, hoy mi grupo ha solicitado su comparecencia por 3 cuestiones fundamentales y en ellas basaré mi exposición y mis preguntas, que espero tenga bien responderlas, en vista que usted ha dicho en su intervención inicial que tiene voluntad de un diálogo constructivo. Para empezar, mi grupo ha solicitado que nos explique en qué situación se encuentra el comité de expertos que su propio ministerio creó para la protección de los menores en los entornos digitales. Y lo hacemos ante el bochornoso espectáculo, y tengo que decirlo así, dado por el Gobierno de España con este tema. Su Gobierno ha utilizado un tema tan importante como es la respuesta ante el reto digital para desviar el foco de cuestiones que eran incómodas para su propio Gobierno. La última, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, cuando el señor Sánchez encargó al señor Bolaños distraer el foco de la imputación de la mujer del presidente. El señor Bolaños presentó entonces un anteproyecto de ley sobre la materia que enfadó a los componentes del citado comité de expertos, puesto que su trabajo no había sido respetado, ministra. 50 expertos dedicándose a la materia, sacrificando su tiempo por un fin loable, poniendo a disposición de todos sus conocimientos, con la encomienda de emitir recomendaciones y de analizar la cuestión jurídica de la materia, veían atónitos como el propio Gobierno, que había encargado su creación, pisoteaba y menospreciaba su trabajo y el esfuerzo al presentar un anteproyecto sin tan siquiera informarles. ¿Por qué, ministra? ¿Por qué no se esperó en el mes de junio a tener las recomendaciones del comité de expertos? ¿Por qué el señor Bolaños no esperó a que los expertos terminaran los trabajos que les fueron encomendados? Ministra, ¿conocía usted el texto del anteproyecto o al menos conocía usted su existencia? No solo el señor Bolaños no respetó a ese comité, tampoco lo respetó usted ni a usted, ministra. Por lo tanto, hoy le pedimos, señora Rego, que ponga en valor el trabajo del comité y que le pida a su propio Gobierno que deje de torpedear el trabajo del mismo. Mi grupo siempre ha defendido la necesidad de crear en este Parlamento una subcomisión sobre protección del menor en el entorno digital. Y lo ha defendido precisamente porque son las Cortes Generales las encargadas de legislar sobre esta y otras materias. Si sus grupos parlamentarios no hubieran bloqueado la subcomisión, nos hubiéramos evitado el bochornoso espectáculo ocurrido en el mes de junio y los trabajos de los expertos, sus comparecencias, se hubieran sustanciado aquí, en el Parlamento Nacional, con respeto y con interés, y no como ha ocurrido en la carrera ministerial de a ver qué ministerio consigue el titular antes. Mire, para este grupo es una cuestión prioritaria
la respuesta que damos ante el reto digital. Y así lo hemos venido defendiendo y trabajando. Hemos presentado numerosas iniciativas al respecto, en pleno, en esta comisión y en otras comisiones también, abordando la cuestión desde un punto de vista integral. Pero es difícil trabajar sobre la materia cuando lo básico su Gobierno no lo está cumpliendo y sigue sin hacerlo, pese a habérselo reiterado en numerosas ocasiones. La DSA es obligatoria desde el 17 de febrero de este año y 9 meses después ustedes no han hecho lo básico, que es, por ejemplo, designar formalmente a la CNMC como el organismo coordinador de servicios digitales en nuestro país y dotarle así de los medios y de las herramientas suficientes para poder implementar a la totalidad la DSA, sancionando a quienes no respeten la normativa comunitaria. Si a ustedes les preocupara de verdad la protección del menor en el entorno digital, ya habrían desplegado íntegramente la DSA en nuestro país. Ministra, ¿por qué no lo hacen? ¿A qué están esperando? Además, mi grupo ha propuesto en la subcomisión de adicciones, la creación de un Servicio Nacional para las Adicciones Tecnológicas, para que se realice allí las labores de intervención en los casos más graves, pero también que cumpla con una tarea de formación y prevención a través de los jóvenes, de sus familias y de los entornos escolares. Esperamos que a los grupos parlamentarios que esta cuestión parece que les preocupa, como así han manifestado en sus intervenciones, apoyen esta iniciativa que ha presentado mi grupo parlamentario en otra comisión. Porque, y enlazo con la siguiente cuestión, sobre la que hemos solicitado también su comparecencia hoy aquí, ministra, entendemos que es fundamental hablar también del impacto en la salud mental en materia de juventud de lo digital, pero también de otras cuestiones. Hablar de la situación de la salud mental de los jóvenes es urgente y requiere de toda actuación que esté en manos del Gobierno. Los datos son alarmantes y estoy segura de que en eso, ministra, estaremos de acuerdo. Los jóvenes de 18 a 24 años son el grupo con mayor prevalencia de soledad, ansiedad y depresión. Las autolesiones cada vez comienzan a edades más tempranas. Los trastornos de conducta alimentaria se abren paso en redes sociales y en Internet con webs creadas para enseñar trucos para disimularlo, especialmente a las niñas que no se sienten cómodas con su aspecto físico. Trastornos del sueño con niños dependientes de la melatonina para poder dormir. Y lo más grave, lo que debería estar centrando toda la acción de su ministerio junto al Ministerio de Sanidad. El suicidio es la principal causa de muerte en los menores de 30 años en nuestro país. En 2022 se registraron 341 muertes, un 7,9% más que el año anterior. Y lo peor es que por cada suicidio en España se producen alrededor de 20 intentos. Ministra, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está haciendo su ministerio de manera clara y directa para abordar de forma urgente una lucha activa contra estos datos? ¿Cómo se está trabajando para evitar que un joven llegue a esa extrema situación? Porque además de tener, por ejemplo, una estrategia nacional de prevención del suicidio en nuestro país, que sería fundamental, deben ustedes trabajar en las cuestiones previas que están incidiendo en que la infancia y la juventud tenga estos datos alarmantes en relación a la salud mental. El acoso escolar, ministra, el ciberbullying, es uno de los principales problemas que está afectando a la salud en edades tempranas. Nuestro grupo trabaja para lograr erradicar estas conductas de las aulas de nuestro país, con el trabajo de todas las instituciones, también de su Gobierno, de las familias, los centros educativos y el propio alumnado. Con relación a esta cuestión, ¿qué ha hecho su ministerio en este sentido? ¿Podría desglosar a esta comisión lo que se ha hecho ante la cuestión, que sin duda es uno de los principales problemas de la infancia? También otro de los principales problemas de la infancia y que está teniendo consecuencias también en el plano de la salud mental es la pobreza infantil. Los datos relacionados con el aumento de la pobreza infantil y familiar en España son extremadamente preocupantes y no es solo una cuestión que ponga de manifiesto este grupo. Entidades como UNICEF hablan de récord histórico de pobreza infantil y familiar. Y según la plataforma de infancia, el 11% de los niños y adolescentes de nuestro país carecen de lo necesario para una vida digna. Un 4,8% más que los datos de prepandemia en 2019. 5 años después de un supuesto gobierno progresista y un ministerio propio creado, los datos van a peor. ¿Podría decirnos, ministra, cómo valora usted los datos de pobreza infantil y qué medidas está desarrollando ya su ministerio, si es que lo está haciendo, para que España sea deje de ser el peor país de la Unión Europea en datos de pobreza infantil? Con relación al Pacto de Estado,
de pobreza infantil. Desde este grupo consideramos fundamental que se aborde desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, y por eso nuestro grupo parlamentario ha registrado una iniciativa pidiendo que se cree una subcomisión para que aborde este pacto de Estado, porque creemos que tiene que ser con el trabajo de todos los grupos parlamentarios, con entidades del tercer sector y con expertos en comparecencia quienes propongan medidas. Ya estoy fuera de tiempo, por lo tanto, continúo en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Se lo agradezco muchísimo, diputada. Bien, ahora tiene la palabra para contestar a las intervenciones anteriores la señora ministra de Juventud e Infancia. ¿Sí? Venga. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones, por las miradas diversas. Tomo nota de muchas de las cosas que se han indicado porque nos permiten también seguir construyendo. Seguir construyendo el trabajo desde el Ministerio. Yo me pongo a disposición, por supuesto, de esta comisión. Es una comparecencia también a petición propia, pero desde luego estoy encantada y estaré encantada de venir cuantas veces sean necesarias a comparecer, a participar en debates monográficos que se tengan sobre elementos que tienen que ver con las líneas de trabajo del Ministerio o con otras nuevas líneas de trabajo que se planteen desde la propia comisión y que estaremos también encantadas de desarrollar y de trasladar a nuestro trabajo en el Gobierno y en el Ministerio de Juventud e Infancia. Quiero situar alguna cuestión. Ha habido una intervención que me interpelaba casi como activista y, bueno, no puedo evitar, pues simplemente situar alguna cuestión. Yo creo que abordar las políticas públicas y la acción de gobierno requiere un ejercicio de responsabilidad que pasa por el análisis riguroso de las situaciones y por el diagnóstico de la realidad de nuestro país y de los diversos territorios. En relación a la DANA, decir que, porque me hacían una pregunta concreta, aprobamos el lunes este Real Decreto, contempla una serie de ejes de acción que son generales, vienen descritos en este Real Decreto. Ahora estamos en la siguiente fase, que es la de la concreción con las administraciones competentes de estos ejes de acción, que tendrán que ir en lo concreto trabajados particularmente, insisto mucho, con las administraciones competentes a nivel territorial, que son las que tienen la foto fija de cuáles son las necesidades, pero también, y quiero señalarlo, con las organizaciones del tercer sector que también están haciendo un magnífico trabajo y que aprovecho para agradecer también la dedicación y la organización que han tenido en el territorio. Y luego, en relación a la cuestión de la migración. Claro, a nosotros es un tema que nos ha preocupado desde el principio de la acción de gobierno. Y yo quiero decir aquí algo que tiene que ver con el relato que tiene que ver con el relato de la extrema derecha. Claro, yo entiendo cuál es el juego, pero obviamente no lo puedo compartir. No lo puedo compartir, en absoluto. Hay algo bello en nuestro país, si me lo permiten. Hay algo bello en nuestro país, y es que somos una sociedad de acogida. Y somos una sociedad de acogida porque si algo caracteriza la historia de nuestro país, y yo miro hacia atrás, es que somos un país que ha tenido que emigrar. Somos un país que ha tenido que refugiarse. Somos un país de huidos por la represión franquista. Somos un país que ha tenido que exiliarse después de una guerra. Somos un país que ha tenido una fuerte migración económica como consecuencia de la dictadura. Somos un país que sabe bien lo que es ser país de acogida. Y somos un país que sabe bien lo que es un proceso y un proyecto migratorio porque no queda otra. Es muy complicado migrar y lo que nos estamos encontrando son situaciones dolorosísimas de la infancia migrante.
Son niños y niñas no acompañados. Son niños y niñas que huyen de la miseria, que huyen de la crisis climática, que huyen de la guerra. Nosotros nos empeñamos en defender nuestro modelo de sociedad, que es un modelo de sociedad de derechos, que es una sociedad de acogida, y reivindicamos ese país de acogida y ese país de derechos que es nuestro país. Y nos sentimos muy orgullosas de eso. Por eso defendemos nuestro modelo de sociedad de derechos y por eso hemos puesto en el centro, y yo entiendo que lógicamente la extrema derecha no comparte eso, porque necesita tener un otro sobre el que cargar la política del odio, pero no. Nosotros, donde ustedes ven riesgos, nosotros lo que vemos son niños no acompañados. Y hay historias muy duras. Hay historias muy duras. Muy duras. Váyanse a un centro y miren a la cara a esos niños. Váyanse. Por favor, diputadas, no intervengan. Dejamos terminar a la ministra. Miren la realidad desde el punto de vista de los derechos humanos, porque es una realidad durísima, Nosotros defendemos que somos una sociedad de acogida y por eso toda la acción de gobierno desde el principio ha ido orientada precisamente a no dejar a ningún territorio atrás ni a ningún niño o niña atrás. Y ustedes preguntan que cuánto nos cuesta un niño o niña migrante. El sistema de acogida, no de reparto, de acogida, porque defendemos un modelo de derechos, el sistema de acogida en nuestro país, y nos hace sentir orgullosos y orgullosas, es un sistema universal, que no discrimina a los niños y a las niñas por origen. Que todo niño o niña que está en nuestro país tiene exactamente la misma cobertura y se le reconocen los mismos derechos. Eso es el coste que tienen los niños y niñas en el sistema de acogida en nuestro país. La universalidad. El acceso a los derechos en pie de igualdad. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Juventud e Infancia. No nos van a encontrar en la política discriminatoria ni en la política del odio. Creemos que tenemos recursos y solamente falta voluntad política. Ponemos en agenda la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que nos permite plantear una política de acogida vinculante y solidaria por todos los territorios. Hay posibilidades, hay capacidad, hay recursos económicos. El Gobierno ya ha puesto encima de la mesa parte de los recursos económicos y la disposición a seguir trabajando. Y vamos a seguir haciéndolo. Y ahí están también los refuerzos económicos para Canarias o para Ceuta. Ahí estamos y ahí vamos a seguir estando. Y con la voluntad de seguir sentados en una mesa para seguir negociando la posibilidad de una reforma legislativa que garantice los derechos de la infancia y también garantice la sostenibilidad del sistema de acogida al tiempo que no se deja a ningún territorio atrás, porque somos absolutamente sensibles con el asunto. Porque precisamente el fenómeno migratorio, sobre todo si se tiene en cuenta que es un fenómeno que tiene que ver con la política europea, no se puede ver solamente desde un punto territorial, sino que hay que tener un enfoque mucho más estratégico, entender las causas, entender el fenómeno de una manera dinámica y de una manera estructural y adaptar nuestros sistemas a la cuestión dinámica y a la cuestión estructural. Acabo ya. Me preguntaban concretamente si estamos ante una generación de cristal, y yo creo que algunas de las intervenciones, y me alegro además escucharlas porque vienen de muchos grupos políticos diversos, creo que no, o sea, yo me empeño siempre en borrar esta etiqueta de cristal. Creo que precisamente los voluntarios y voluntarias jóvenes frente a la DANA, el hecho de que se estén abriendo debates de sociedad, no son debates solamente generacionales que tengan que ver con los intereses, los derechos o los anhelos y los deseos de la juventud. Al contrario, tienen que ver con debates sociales de calado, como por ejemplo la cuestión de la crisis ecosocial, la cuestión de la salud mental, la cuestión de la vivienda. Yo creo que en absoluto la participación política, incluso muchos de los temas que están generando debates sociales tienen que ver directamente con la agenda política que están protagonizando los jóvenes. Sería absolutamente injusto decir que estamos ante la generación de cristal. Al contrario, estamos ante una generación que está exigiendo, que nos está espoleando para activar mecanismos de participación política y efectiva. Y creo que tenemos la obligación, al menos así lo entiendo yo, tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que la arquitectura institucional garantice la participación de la juventud en la vida pública de nuestro país. Gracias.
Gracias, ministra. A continuación, se abre el turno de réplicas por los grupos parlamentarios. González, del Grupo Popular. Gracias, presidenta. Seré breve en vista a su generosidad previa, que me he excedido del tiempo. El señor Puello no está ahora mismo aquí presente, pero en aras de ese combate contra la desinformación que ha quedado en manifiesto en esta comisión, me preocupa enormemente que un diputado de esta Cámara diga que el SMI se vota. Me preocupa enormemente que un diputado aquí diga que el SMI se vota. Eso sí que es desinformación que emana del propio Congreso de los Diputados. Ministra, he hecho varias veces referencia al Comité de Expertos, que su ministerio creó. Y lo he hecho porque precisamente pedía que usted defendiera a ese comité de expertos ante la premura del señor Bolaños de presentar un anteproyecto. Y es que el propio Consejo Económico y Social del Estado, que emitió su informe pertinente al anteproyecto, habla de la falta de respeto al comité de expertos, a no esperar para hacer ese anteproyecto de ley a las recomendaciones que vaya a dictar o que fuera a dictar el comité de expertos. Por eso creo que por el trabajo que han hecho los 50 expertos, por el tiempo que han dedicado, por su sacrificio, el Gobierno debería haber esperado, por lo menos, a tener las recomendaciones, porque claro que es una materia urgente, pero no desde este año. Desde hace legislaturas venimos planteando medidas en esta Cámara. Desde mi grupo parlamentario, yo sé que usted no era ministra, no era tampoco diputada en esta Cámara, y sus grupos parlamentarios las desestimaban por norma general. Por lo tanto, claro que es una materia urgente, pero lo era también hace un par de años, no ahora. Mire, nuestra tercera comparecencia, ministra, precisamente era sobre en qué ha mejorado su ministerio la vida de los jóvenes de nuestro país. Y entiendo que es complejo la gestión en su ministerio, puesto que no hay un solo tema que sea la juventud. A la juventud le afectan una barbaridad de temas, es transversal. Y claro que si hablamos de juventud hay que hablar de empleo, hay que hablar de formación, hay que hablar de transporte y, por supuesto, que hay que hablar, por ejemplo, también de vivienda. La vivienda posiblemente sea uno de los principales problemas que tienen a día de hoy los jóvenes de nuestro país. Y somos los jóvenes que más tarde se van de casa de sus padres. Ministra, la edad media de emancipación es superior a los 30 años de media. El alquiler se come el 90% del salario de un joven precario ya de por sí. Su voracidad intervencionista, la de su Gobierno, está provocando un encarecimiento de los precios al asfixiar la oferta. Y una prueba de ello es que Barcelona es la ciudad de España con la vivienda más cara de media de todo el territorio nacional. Una ciudad en una provincia en la que, por cierto, se aplica su maravillosa medida de zonas tensionadas. Igual deberían ustedes reflexionar sobre ello. Ministra, ¿cuándo van a reconocer que ustedes son incapaces de solucionar este problema? ¿Qué va a hacer usted desde su ministerio para que los jóvenes españoles puedan tener una vivienda en condiciones sin que su ideología se lo impida? Ha salido un dato que hemos perdido 6 puntos de perspectiva de tener jóvenes que se vean propietarios de un año para otro, del 61% al 55% en este año. Con respecto a la Ley de Juventud, ministra, llega usted tarde y esperamos que no justifique la existencia de su ministerio exclusivamente en la elaboración de dicha ley. La mayoría de las comunidades autónomas, como se ha dicho aquí, tienen su propia ley de juventud que ya está en vigor en los distintos territorios. Llega usted tarde. Mire, este año que lleva usted al frente del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia podemos resumirlo en detección de problemas, que parece que es lo que basa su acción política, pero dejación de funciones ante las realidades y las soluciones de la juventud y de la infancia de nuestro país. Su Gobierno no se toma en serio, ministra, su propio ministerio, desgraciadamente, pero desgraciadamente usted no se toma en serio la responsabilidad de trabajar por el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, portavoz. Ahora es el turno de la ministra para hacer la última réplica. Les recuerdo que ya cerramos. Muchas gracias, ministra. Quiero volver a agradecer el tono y las aportaciones constructivas que ha habido en muchas de las intervenciones. No está la señora Valido, bueno, no hay problema. Simplemente comentarle que el plan precisamente de distribución, el plan de acogida y la propuesta de acogida con
para los recursos, pues es un plan, un borrador que tiene el presidente de Canarias. Yo me he ido reuniendo con algunos grupos también, he tenido la oportunidad de hablar directamente con algunos grupos para hablar de la cuestión de la infancia migrante no acompañada, también con el grupo de Junts he tenido oportunidad de hablar con ellos y he trasladado un poco la vocación con la que planteamos situar el sistema y los criterios para la acogida, y precisamente uno de los datos tenía que ver con el esfuerzo previo que se está haciendo por parte de los sistemas de acogida, y también tiene que ver con la distribución de población, con lo cual, bueno, pues yo creo que hay comunidades autónomas que han hecho, no se puede hacer una tabla rasa con los sistemas de acogida, porque evidentemente tienen que ver con competencias de las comunidades autónomas, y hay sistemas de acogida también diferenciados en función de las comunidades autónomas, y hay algunas que han hecho un ejercicio muy positivo al respecto, y bueno, pues hay que reconocerlo también en una posible distribución, porque esto es importante, y la sostenibilidad de los sistemas de acogida tiene que basarse también necesariamente en criterios objetivos que tengan que ver también con el carácter previo e histórico de cómo se ha trabajado con la infancia migrante en este caso, pero en términos generales con la infancia en el sistema de acogida, que vuelvo a insistir en que es un sistema universal, y bien lo saben también las personas que están en competencias que tienen que ver con esta materia a nivel autonómico. En relación al Pacto de Estado de Pobreza Infantil, yo he dicho que nos hemos reunido, se ha reunido el equipo del gabinete y se ha reunido con todos los grupos. He pedido que me hagan... Sí, sí, de hecho algunos compañeros que están sentados me van a perdonar, en la última fila se han reunido con alguna concretamente de ustedes. No hay ningún problema, si no fuera así tomo nota y enmiendo el error, pero me insisten los compañeros en que sí se han reunido. Un pacto de Estado no es algo que se cierre de un día para otro. Vamos a tener que tener muchas reuniones, se va a trabajar donde se tenga que trabajar y nos ponemos a disposición para seguir reuniéndonos, faltaría más. En relación a qué entidades del tercer sector, nos hemos reunido con entidades que están en la plataforma de infancia, con todas ellas, y con otras organizaciones que trabajan directamente con temas de infancia, la Asociación de Madres Monomarentales, Cáritas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas entidades del tercer sector con las que nos hemos ido viendo, fundamentalmente por destacar la plataforma de infancia. Perdón, porque sí, en relación al trabajo del Pacto de Estado con las comunidades autónomas, lo hemos llevado a la conferencia sectorial, que es donde están también todas las comunidades autónomas representadas, a la conferencia sectorial de infancia, y hemos dado traslado también de algunos de los indicadores, un poco de la estructura de lo que pretendemos. Se les ha pedido colaboración, algunas nos han contestado con las medidas y los recursos disponibles para erradicar la pobreza infantil, otras no nos han contestado, las cosas como son, y yo también lo digo, pero bueno, simplemente que quede constancia que a través de la conferencia sectorial también hemos puesto en conocimiento de las comunidades autónomas todo lo que se está trabajando y todo lo que vamos haciendo con carácter previo para el Pacto de Estado. Yo vengo aquí a dar cuenta un poco del trabajo que hacemos con un enfoque que aborda el análisis concreto, procuro que sea un análisis concreto de la realidad concreta, entendiendo las causas en muchos casos, y venimos también con propuestas legislativas. Hemos hablado de la LOPIBI y de la implementación de la LOPIBI y de los avances de la LOPIBI. Hemos hablado de la Ley de Juventud, con todas las discrepancias que pueda haber en la materia, y que siempre las discrepancias políticas creo que son legítimas y, por supuesto, bienvenidos sean los espacios para debatirlas. Hemos hablado de la Ley de Entornos Digitales. Hemos hablado del Real Decreto para mejorar el sistema de acogida. Hemos hablado de elementos concretos que tienen que ver con la política legislativa y con medidas de gobierno. Más allá de la mirada, del color o de la fórmula en la que se planteen las cuestiones, creo que venimos acreditando una serie de acciones concretas que yo creo que es útil plantearlas, obviamente, en una comisión de esta naturaleza, porque nos permite poner el foco allá
donde se diagnostique que pueda haber un problema o que pueda haber una discrepancia y que se pueda resolver también a través del diálogo y a través del intercambio de pareceres. Yo insisto en que tomo nota de muchas de las cosas que se han planteado y vamos a tratar de incorporarlas en la medida de lo posible y, sobre todo, muchos de los procesos que son procesos vivos todavía, como por ejemplo el Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil, que es uno de los elementos en los que estamos trabajando con más dedicación desde el Ministerio de Juventud e Infancia, pues evidentemente esté abierto a las aportaciones, a las mejoras, a las reuniones, al avance y sobre todo a la coordinación y a la cooperación de todos los gobiernos a todos los niveles del Estado, porque sin la cooperación de los grupos parlamentarios y de todos los gobiernos a todos los niveles del Estado será muy difícil que saquemos adelante un pacto de Estado que yo creo que a priori a todos y a todas nos parece que es fundamental. Y en relación a un par de asuntos que se han sacado y bueno, pues volver a situarme sobre ellos. Por supuesto que defendemos el trabajo del comité de expertos y creo que no es incompatible una cosa con la otra, porque de hecho se pueden añadir elementos al propio proceso. Creo que era importante hacer un buen diagnóstico. Creo que el trabajo del comité de expertos no se reduce solo al ámbito legislativo. Incluye muchos elementos que ya se han trabajado y que son de amplio consenso en el comité de expertos. Pero hay otros muchos elementos que contempla el panel de expertos, que los vamos a presentar en breve, que tienen mucho que ver con la estrategia nacional que todavía no se ha puesto en marcha, que se van a recoger, porque la dimensión del entorno digital es tan grande que no va a ser suficiente solo con una ley, que es muy importante, yo creo, sino que vamos a necesitar seguramente hacer otras adaptaciones legislativas, seguramente, pero además vamos a necesitar un acuerdo social, porque estamos hablando de una dimensión gigantesca y de una sociedad que opera de facto de manera paralela o sobrepuesta a la sociedad física y que nos inquieta especialmente cuando tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud. Y yo honestamente ahí creo que he encontrado bastante consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios, porque al final todos tenemos niños y niñas en nuestro entorno y estamos viendo como en muy poquitos años se están cambiando los usos, se está cambiando las identidades, el cómo nos afecta, el cómo nos relacionamos socialmente y sobre todo el cómo maduran los niños y niñas bajo el prisma de las pantallas y de los entornos digitales. Y yo creo que ahí hay una voluntad de seguir trabajando. Por eso digo, la ley es importante y la ley ya cuenta con muchos elementos que han sido de grandes consensos del grupo de expertos. Pero es que el trabajo del grupo de expertos trasciende a la ley, es decir, es mucho más amplio. Y lo que plantea son una serie de medidas de carácter legislativo, pero también de carácter social y de intervención a otros muchos niveles, que tienen que ver también con recomendaciones, por ejemplo, siempre recomendaciones al ámbito familiar, al ámbito social, al ámbito educativo, al ámbito incluso de cómo abordar a nivel de salud el tratamiento de la infancia frente a un uso problemático del entorno digital. Estamos hablando de una dimensión muy amplia y va a estar vivo este informe. Las medidas tienen que ser medidas vivas en la medida en la que la evolución del entorno digital es tan enorme y pone en agenda desafíos tan grandes que vamos a tener que ir adaptándonos como sociedad. Yo creo que era urgente arrancar cuanto antes con el panel de expertos que nos dieron una visión amplia y multidisciplinar, pero también con un instrumento legislativo propio. Esto nos permite arrancar, luego vamos a tener que seguir trabajando. Yo tampoco quiero negar la evidencia, es que es de una dimensión extraordinaria y va a requerir muchísima inteligencia. Y ahí hemos contado con gente de diversa procedencia, evidentemente de pensamiento, faltaría más, pero también sobre todo con experiencias acumuladas y específicas y académicas y de práctica profesional diversas para hacer algo lo más completo posible. Y luego insistir en la idea de que es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y cerrar también con el reconocimiento, porque han sido muy generosos y han sido muy generosas en el trabajo que han hecho para nuestro país y para nuestros niños y niñas. En relación a la vivienda, yo casi es que comparto el análisis. Lo que pasa es que
allá donde están ustedes, me temo que hacen cosas que no tienen nada que ver con el análisis que luego defienden en algunas instituciones. Podrían haber apoyado la iniciativa de mi grupo cuando hace poquito trajimos una iniciativa para legislar y para regular los pisos turísticos. Esto hubiese también entrado directamente a modificar los precios de la vivienda. Habla usted, en Cataluña se está aplicando la ley de vivienda, claro, por eso han bajado los precios de los alquileres en un 4%. Lo que pasa es que tiene que haber una voluntad compartida a todos los niveles para intentar resolver el problema de la vivienda, que es una emergencia en nuestro país. Y el problema de la vivienda no es un problema de ahora. El problema de la vivienda es un problema estructural, consecuencia de decisiones políticas que se han tomado a lo largo de mucho tiempo en nuestro país. Y con el hecho de priorizar una serie de mecanismos y una serie de elementos políticos en torno a la vivienda, que lejos de hacer que la vivienda sea un derecho, se haya convertido en un negocio y haya generado una burbuja especulativa. Y aquí lo que necesitamos es una acción decidida también a todos los niveles. Porque yo puedo poner, por ejemplo, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con la vivienda, que es un lugar en el que se expulsa directamente a los jóvenes y se les impide vivir en la ciudad donde han nacido en muchos casos. Es muy complicado y ahí está la cantidad de pisos turísticos sin regular, que eso son materias competenciales de otros niveles. Y yo no quiero zafarme aquí de la responsabilidad que tenemos, porque creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir todos los niveles de competencias del Estado. Todos los niveles de competencias del Estado y ponernos de manera decidida a resolverlo. Yo creo que hay mecanismos, insisto, lo que necesitamos es mucha voluntad política para impulsarlos a todos los niveles. Acabo ya dando las... No, perdón, quiero dar un dato, sí, perdón, y acabo porque es un dato importante que tiene que ver también con la desactivación de los posibles bulos a los que estamos acostumbrados y acostumbradas, que tiene que ver con el índice de criminalidad. El índice de criminalidad en el año 2023, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, y perdónenme porque he perdido, aquí la tengo, la hoja así, el índice de criminalidad, insisto, dado por los datos oficiales del Ministerio del Interior, lo que nos dice es que durante el año 2023 se redujo en un 7,2% con respecto al año anterior. Yo creo que con estas cosas hay que ser responsable y hay que ser rigurosos y hay que basarse en las fuentes oficiales, porque si no es tentador caer en la posibilidad de contar la realidad desde un lugar que no es, y sobre todo de alimentar los bulos y la desinformación y con ello las políticas del odio. Yo creo que no hay que estar en esto. Por lo tanto, yo doy el dato, lo sitúo aquí, son fuentes oficiales, espero que sean de utilidad, lo pongo a disposición y en cualquier caso vuelvo a decir lo mismo con lo que he empezado. Me pongo a disposición, por supuesto, de esta comisión. Muchísimas gracias por las aportaciones, por la mirada, por el debate. Recojo parte de las aportaciones que se han hecho y estoy a disposición para cuando sea necesario. Muchísimas gracias.